chica pobre llevó a un vagabundo sin saber que era el millonario de una empresa tecnológica. Otro día, otra oportunidad, murmuró para sí misma mientras deslizaba sus pies en las desgastadas pantuflas. La rutina era siempre la misma. Preparar el desayuno para su abuela, dejar los medicamentos organizados, ducharse rápidamente, y salir corriendo hacia su primer trabajo en la cafetería del centro. Luego, clases de programación en la universidad comunitaria durante 3 horas, seguidas por su segundo trabajo como asistente administrativa en una clínica, para terminar el día con 4 horas en el call center. Mientras la cafetera vieja burbujeaba, Sofía abrió su laptop de segunda mano. La pantalla se iluminó mostrando un código a medio terminar. Buenos días, mi niña. La voz débil de doña Mercedes, su abuela, la sorprendió. Abuelita. Deberías estar descansando. Sofía se apresuró a ayudar a la anciana a sentarse en la pequeña mesa de la cocina. ¿Otra vez estudiando antes de amanecer? Vas a enfermar de tanto esfuerzo, Sophie. Sofía sirvió el café y acarició la mano arrugada de su abuela. Es la única forma, abuelita. El próximo semestre quiero aplicar para una pasantía en Tech Future. Imagínate, si me aceptan. Lo harán, interrumpió doña Mercedes con firmeza. Eres la persona más inteligente y trabajadora que conozco. Sofía sonrió, pero sus ojos revelaban la fatiga acumulada. Hoy llegará la factura del hospital. No quiero que te preocupes por eso, ¿de acuerdo? Ya tengo un plan. La anciana negó con la cabeza. Tú no deberías cargar con todo esto. A tu edad yo estaba bailando en las fiestas, no trabajando en 3 lugares. Los tiempos son diferentes, abuela. Sofía bebió su café de un sorbo. Además, ¿quién dice que no me divierto? Anoche resolví un algoritmo que llevaba días intentando descifrar. Fue como ganar la lotería. Doña Mercedes la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Sofía, con sus 23 años, había asumido responsabilidades que ni siquiera correspondían a alguien del doble de su edad. Desde que los padres de Sofía fallecieron en un accidente hace 5 años, habían sido solo ellas dos contra el mundo. Mientras Sofía preparaba las medicinas de la mañana, su teléfono vibró. Era un mensaje de María, su supervisora en la cafetería. Sofía, necesito que llegues 1 hora antes. Teresa está enferma y hay un evento corporativo a las 7 a.m. Sofía suspiró profundamente, sintiendo el peso de la fatiga en sus hombros. Miró el código en su laptop que debía entregar esa tarde y luego a su abuela, que tomaba sus pastillas con esfuerzo. ¿Pasó algo, mi niña?, preguntó doña Mercedes, notando la expresión de su nieta. Nada, abuelita. Solo que tendré que salir un poco antes hoy. Sofía forzó una sonrisa, cerró su laptop y se dirigió al baño para prepararse. Bajo la ducha fría, porque el calentador llevaba semanas descompuesto, Sofía dejó que algunas lágrimas se mezclaran con el agua. No eran lágrimas de autocompasión, sino de determinación frustrada. Cada día era una batalla constante contra el tiempo, el dinero y el cansancio. Un día, se prometió mientras se secaba rápidamente, un día todo este esfuerzo tendrá sentido. Algún día trabajaré en desarrollo de software, conseguiré un buen seguro médico para la abuela, y quizás hasta podamos mudarnos a un apartamento con ascensor para que ella pueda salir más fácilmente. Minutos después, con el cabello aún húmedo recogido en una coleta, Sofía besó la frente de su abuela. Doña Lucía vendrá a las 10 para quedarse contigo. La comida está en el refrigerador, solo necesita calentarse. Y por favor, no intentes limpiar nada. Descansa, ¿me prometes? Te lo prometo, mi cielo. Tú también cuídate. No eres de hierro, Sofía. Con la mochila al hombro, llena de libros de programación, un cambio de ropa para su segundo trabajo, y un sándwich preparado la noche anterior, Sofía salió del apartamento. Al cerrar la puerta, respiró profundo, preparándose mentalmente para enfrentar otro día de lucha constante. Mientras esperaba el autobús bajo la tenue luz del amanecer, revisó su teléfono. Había un correo nuevo,
la universidad anunciaba una feria de empleo donde estarían presentes las principales empresas tecnológicas del país, incluida Tech Future, el gigante tecnológico donde soñaba trabajar algún día. Por supuesto que tenía que llover justo hoy, murmuró para sí misma, apretando contra su pecho la bolsa de plástico que contenía medicamentos para su abuela y un pequeño pastel para celebrar que había aprobado su último examen de programación avanzada. Las calles del barrio San Miguel estaban prácticamente desiertas. Los negocios habían cerrado temprano debido al pronóstico de tormenta, y solo las luces amarillentas de las farolas iluminaban su camino. Sofía aceleró el paso cuando un relámpago atravesó el cielo, seguido del rugido distante de un trueno. Al cruzar el pequeño parque que servía como atajo hacia su edificio, algo captó su atención. Una figura encorvada ocupaba uno de los bancos más alejados, parcialmente protegida por la copa de un viejo árbol. En cualquier otra noche, Sofía habría seguido su camino sin detenerse. La ciudad no era precisamente el lugar más seguro para una joven sola, pero algo en aquella silueta inmóvil bajo la lluvia le provocó una inquietud que no pudo ignorar. ¿Está bien?, preguntó, manteniendo una distancia prudente. No hubo respuesta. Sofía dudó, mirando hacia la calle vacía y luego nuevamente hacia la figura. Se acercó un poco más y notó que se trataba de un hombre, quizás de unos 40 años, con barba descuidada y ropa empapada. Sus ojos estaban cerrados y temblaba visiblemente. «Señor, va a enfermarse si se queda aquí», insistió Sofía, alzando la voz para hacerse oír sobre la lluvia que ahora caía con más fuerza. El hombre abrió lentamente los ojos, revelando una mirada profunda y sorprendentemente lúcida que contrastaba con su aspecto descuidado. «Estoy bien», respondió con voz ronca pero educada. «Solo descanso un momento». Sofía observó las manchas de barro en su ropa, la mochila desgastada a sus pies, y el temblor de sus manos. A pesar de su apariencia desaliñada, había algo en su postura, en la forma en que articulaba las palabras, que no encajaba con la imagen típica de un vagabundo. «Va a caer un diluvio según el pronóstico», dijo ella, sorprendiéndose a sí misma por no seguir su camino. «¿Tiene dónde pasar la noche?». El hombre esbozó una sonrisa cansada. «Siempre hay un lugar para quienes saben buscar». Otro relámpago iluminó el cielo, esta vez seguido casi inmediatamente por un trueno ensordecedor. La lluvia se intensificó hasta convertirse en una cortina de agua. El instinto de supervivencia de Sofía le gritaba que siguiera su camino, pero algo más fuerte, tal vez la memoria de su padre diciéndole que la verdadera humanidad se demuestra en momentos de dificultad, la mantuvo allí, de pie bajo su paraguas tambaleante. «Mi apartamento está a 2 cuadras», las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlo mejor. «No es gran cosa, pero hay un sofá y puede secarse. Solo por esta noche, hasta que pase la tormenta». El hombre la miró fijamente, como evaluándola. Por un momento, Sofía temió haber cometido un error garrafal. ¿Qué diría su abuela? ¿Estaba poniendo en peligro a la única familia que le quedaba? «¿Por qué ayudarías a un desconocido?», preguntó él con genuina curiosidad. Sofía se encogió de hombros. «Porque yo también he necesitado ayuda antes. Y porque nadie debería estar bajo esta lluvia, ni siquiera un extraño». Tras un momento de duda, el hombre recogió su mochila y se levantó lentamente. Era más alto de lo que Sofía había imaginado, y a pesar de su ropa empapada, se movía con una especie de dignidad contenida. «Me llamo Alejandro», dijo, extendiendo una mano que retiró inmediatamente al notar lo sucia que estaba. «Sofía», respondió ella, compartiendo su paraguas mientras comenzaban a caminar. «Solo una noche, ¿de acuerdo? Y tendrá que ser silencioso porque mi abuela está enferma y necesita descansar». Alejandro asintió en silencio. Caminaron bajo la lluvia sin intercambiar más palabras, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Sofía sentía una mezcla de inquietud y extraña certeza de estar haciendo lo correcto, mientras repasaba mentalmente cómo explicaría esta situación a su abuela. Al llegar al edificio, la lluvia había arreciado tanto que el paraguas resultaba casi inútil. Subieron los 4 pisos por las escaleras, ya que el ascensor llevaba meses averiado.
Con cada escalón, Sofía cuestionaba su decisión, pero ya era demasiado tarde para retractarse. Abuela, soy yo, anunció suavemente al abrir la puerta del apartamento. Traigo compañía. Doña Mercedes apareció en la sala apoyada en su bastón, sus ojos se agrandaron con sorpresa y alarma al ver la figura empapada detrás de su nieta. Sofía, ¿qué significa esto?, preguntó en un susurro tenso. Está lloviendo torrencialmente, abuelita, explicó Sofía rápidamente. El señor estaba en el parque sin refugio. Solo le ofrecí un lugar para pasar la noche, hasta que escampe. Los ojos de doña Mercedes, agudos a pesar de su edad, examinaron al desconocido de pies a cabeza. Alejandro permaneció en el umbral, consciente de estar chorreando agua sobre el piso recién limpiado. «Puedo irme si causo alguna molestia», ofreció él con una voz que sonaba sorprendentemente educada y clara. La anciana entrecerró los ojos, estudiándolo por unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, con un suspiro de resignación, señaló hacia el baño. «Hay toallas limpias en el armario del pasillo. Y Sofía, busca algo de la ropa de tu padre para que este hombre no enferme de pulmonía en nuestra sala». Mientras Alejandro se dirigía al baño, doña Mercedes tomó a su nieta del brazo con una fuerza sorprendente para su delicado estado de salud. ¿Perdiste la cabeza, niña? ¿Traer a un desconocido de la calle? ¿Y si es peligroso? Lo sé, abuela, pero no podía dejarlo allí. Algo me dijo que debía ayudarlo. Sofía bajó la voz. Además, no parece un vagabundo común. La forma en que habla, cómo se comporta, hay algo diferente en él. Doña Mercedes sacudió la cabeza con preocupación. A veces tu buen corazón te nubla el juicio, Sophie. Como sea, ya está aquí. Pero dormirá en la sala, y tú pondrás una silla contra tu puerta esta noche, ¿entendido? Sofía asintió, sintiéndose repentinamente agotada. La adrenalina de su impulsiva decisión comenzaba a disiparse, dejándola con la pregunta que su abuela había planteado, ¿realmente había perdido la cabeza? Mientras buscaba la vieja ropa de su padre en los cajones que no había abierto en años, escuchó el agua corriendo en el baño y se preguntó quién era realmente Alejandro, y qué historia ocultaba detrás de esos ojos cansados pero intensamente observadores. Era ingeniero, comentó Alejandro cuando Sofía le ofreció una de las tazas, señalando una fotografía donde un hombre sonriente sostenía un diploma. Su padre. No era una pregunta sino una afirmación, lo que sorprendió a Sofía. ¿Cómo lo supo? Los libros de ingeniería en su estantería tienen su nombre escrito. Y usted tiene sus mismos ojos. Alejandro tomó la taza con ambas manos, como si quisiera absorber todo su calor. Gracias por la ropa y, por todo esto. Doña Mercedes se acomodó en su sillón favorito, sin apartar la mirada del extraño. Sus manos arrugadas sujetaban el bastón con firmeza, como si estuviera lista para usarlo en defensa propia si fuera necesario. ¿Y usted qué hace vagando bajo la lluvia, señor?, inquirió la anciana con tono firme. Alejandro Vega, señora. Respondió él, con una cortesía que parecía ensayada. Y respecto a su pregunta, digamos que estoy en medio de un experimento social. Sofía y su abuela intercambiaron miradas de confusión. ¿Experimento social? ¿Es usted algún tipo de sociólogo?, preguntó Sofía mientras se sentaba al borde del sofá, manteniendo cierta distancia. Alejandro esbozó una sonrisa. Enigmática. No exactamente. Digamos que estoy redescubriendo aspectos de la vida que había olvidado. Un relámpago iluminó la habitación, revelando por un instante las facciones afiladas de Alejandro. Bajo la barba descuidada y el cabello revuelto, Sofía pudo apreciar rasgos que delataban cierta elegancia, un rostro que no parecía desgastado por años de vida en la calle. Habla como un profesor universitario, pero viste como si llevara semanas durmiendo bajo puentes, observó doña Mercedes con su característica franqueza. ¿Qué es lo que realmente busca, señor Vega? Alejandro dejó la taza sobre la pequeña mesa de centro y miró por la ventana, donde la ciudad aparecía difuminada tras la cortina de lluvia. Hace un mes, comenzó con voz pausada,
mi padre falleció. Era un hombre complicado. Construyó un imperio desde cero, pero en el proceso perdió conexión con todo lo que realmente importa. Hizo una pausa. El día de su funeral, me di cuenta de que no había una sola persona que llorara sinceramente su ausencia. Solo rostros calculadores especulando sobre la herencia, sobre el futuro de la empresa. Sofía escuchaba con atención, sintiendo una extraña mezcla de compasión y recelo. Esa misma noche tomé una decisión, continuó Alejandro. Quería entender qué había hecho mal mi padre. ¿Por qué, teniendo tanto, murió sin tener nada verdadero? Así que dejé todo atrás, mi apartamento, mi ropa, mis tarjetas de crédito. Todo excepto lo básico para sobrevivir unas semanas. ¿Está diciendo que no es realmente un indigente? Sofía frunció el ceño, comenzando a sentirse engañada. No lo soy, admitió Alejandro. Pero tampoco estoy mintiendo sobre quién soy. Solo, estoy omitiendo ciertos detalles. Doña Mercedes resopló, claramente escéptica. En mis tiempos a eso lo llamábamos mentir, jovencito. Abuela. Advirtió Sofía. No, tiene razón, concedió Alejandro. Es una forma de engaño, pero no con malas intenciones. Solo necesitaba experimentar la vida sin filtros, sin privilegios, sin que nadie supiera quién soy realmente. Un trueno particularmente fuerte hizo crepitar las luces del apartamento. Por un momento quedaron a oscuras, hasta que la electricidad regresó vacilante. ¿Y quién es usted realmente?, preguntó Sofía, cada vez más intrigada. Alejandro dudó, como si estuviera calculando cuánto podía revelar. Soy el nuevo CEO de una empresa tecnológica. Heredé el puesto tras la muerte de mi padre. ¿Qué empresa?, insistió Sofía. Preferiría no decirlo, respondió él. El punto de este experimento es precisamente que nadie me trate diferente por mi posición o dinero. Sofía se levantó de golpe, sintiendo una mezcla de indignación y vergüenza. ¿Entonces somos parte de su experimento? ¿Una familia pobre que estudiar como si fuéramos ratas de laboratorio? No. No es así, Alejandro se puso de pie también, su expresión genuinamente angustiada. Yo no planeé esto. Ustedes, tú me ofreciste ayuda cuando nadie más lo haría. Eso es real, es valioso. Doña Mercedes observaba el intercambio con ojos entrecerrados, evaluando cada palabra, cada gesto del extraño. Un hombre rico jugando a ser pobre, murmuró la anciana. Mientras hay quienes no tienen el lujo de fingir. Las palabras pesaron en la habitación como plomo. Alejandro bajó la mirada, visiblemente afectado. Tiene toda la razón, señora, admitió después de un momento. Es un privilegio poder experimentar la pobreza sabiendo que puedo volver a mi vida cómoda cuando quiera. Lo reconozco. Sofía se cruzó de brazos, estudiándolo con nueva perspectiva. ¿Y qué ha aprendido en su gran experimento, señor CEO? Alejandro levantó la vista, sus ojos reflejando una sinceridad que resultaba difícil de fingir. Que estaba completamente equivocado sobre casi todo. Hizo una pausa. Pensaba que conocía el mundo, que entendía las dificultades de la gente. Pero no tenía idea. Absolutamente ninguna idea. Se acercó a la ventana y apoyó una mano contra el cristal frío. He dormido en refugios donde personas que no tienen nada comparten lo poco que consiguen. He visto a madres saltarse comidas para que sus hijos puedan comer. He conocido a gente que trabaja 16 horas diarias y aún así no puede permitirse medicinas básicas. Giró para mirar a Sofía. Y luego estás tú, ofreciendo refugio a un completo desconocido solo porque estaba lloviendo. El silencio que siguió fue interrumpido por el inconfundible sonido del teléfono de Alejandro, que vibraba en el bolsillo de su mochila. Él lo ignoró, pero Sofía no pasó por alto ese detalle. ¿No vas a contestar? ¿No será alguna emergencia en tu importante empresa?, preguntó con tono mordaz. No es nada que no pueda esperar hasta mañana, respondió él. Además,
Técnicamente estoy de sabático, punto. Doña Mercedes se incorporó con esfuerzo, apoyándose en su bastón. Bueno, rico o pobre, esta noche todos necesitamos descansar. Sofía tiene que levantarse a las 5 para ir a trabajar, algo que quizás usted nunca ha experimentado, señor Vega. Alejandro asintió, aceptando la reprimenda implícita. Por supuesto. Y les agradezco nuevamente su hospitalidad. Mañana a primera hora me marcharé y no les molestaré más. Te he preparado el sofá, dijo Sofía, señalando las mantas dobladas sobre el mueble. No es muy cómodo, pero... Es perfecto, interrumpió Alejandro. Es más de lo que merezco. Mientras Sofía se retiraba a su habitación, siguiendo el consejo de su abuela de poner una silla contra la puerta, no pudo evitar preguntarse sobre el enigmático hombre que ahora dormía en su sala. ¿Realmente era quien decía ser? ¿Y si todo era una elaborada mentira? Para su sorpresa, encontró a Alejandro preparando el desayuno. El aroma del café recién hecho inundaba el espacio. La mesa estaba puesta con los platos esportillados que reservaban para ocasiones especiales, y sobre ella había frutas frescas que Sofía estaba segura no habían comprado. Buenos días, saludó Alejandro al verla. Su barba seguía descuidada, pero había algo diferente en su postura. Espero no haberte despertado. Quería agradecer vuestra hospitalidad. Sofía entrecerró los ojos, observándolo con desconfianza. ¿De dónde sacaste todo esto? Salí temprano, respondió él mientras batía unos huevos en un cuenco. La tienda de la esquina ya estaba abierta. ¿Con qué dinero?, insistió Sofía, cruzándose de brazos. Alejandro hizo una pausa, como considerando cuánto revelar. Tengo algo de efectivo de emergencia en mi mochila. Parte de las reglas de mi experimento es usarlo solo cuando es absolutamente necesario. ¿Y alimentarnos era absolutamente necesario? Me parece lo mínimo que puedo hacer después de vuestra generosidad. Se encogió de hombros. Además, necesito practicar mis habilidades culinarias. Nunca antes había cocinado para alguien. Sofía lo observó mover la espátula con torpeza evidente. A pesar de su resentimiento inicial, no pudo evitar que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios. Estás haciendo todo mal, dijo, acercándose a la estufa. Déjame mostrarte. Mientras Sofía se hacía cargo de los huevos, salvándolos de convertirse en un desastre, doña Mercedes apareció en la cocina, moviéndose con dificultad pero con la mirada aguda y atenta. Veo que nuestro huésped millonario se ha convertido en cocinero, comentó la anciana con ironía. Intento aprender, señora, respondió Alejandro con humildad genuina. Aunque está claro que me falta práctica. Toda una vida comprando comida preparada y cenando en restaurantes de lujo, ¿me equivoco? Doña Mercedes se sentó lentamente en su silla. Y ahora descubres que no sabes hacer ni un huevo frito. ¡Qué revelación! Alejandro no se ofendió. Al contrario, asintió como si la anciana hubiera expresado una profunda verdad. Mi padre solía decir que las personas como nosotros pagamos para que otros resuelvan los problemas prácticos. Así podemos concentrarnos en asuntos más importantes. ¿Y qué podría ser más importante que saber alimentarse uno mismo?, replicó la anciana. Tu padre no parece haber sido muy sabio en lo fundamental. Un silencio tenso se instaló en la cocina. Sofía, preocupada de que su abuela hubiera ido demasiado lejos, se apresuró a servir el desayuno. Para su sorpresa, Alejandro sonrió con melancolía. Tiene toda la razón, doña Mercedes. Mi padre construyó un imperio tecnológico, pero no sabía freír un huevo. Podía negociar fusiones multimillonarias, pero era incapaz de mantener una conversación real con su propio hijo. Tomó un sorbo de café. Tal vez por eso estoy aquí, intentando aprender lo que él nunca me enseñó. La franqueza de su respuesta pareció desarmar momentáneamente a la anciana. Los tres comieron en un silencio más cómodo, interrumpido solo por el tic-tac del viejo reloj de pared y el sonido ocasional de los cubiertos contra los platos.
Sofía observaba a Alejandro con curiosidad renovada. A la luz de la mañana, el contraste entre su apariencia descuidada y sus modales refinados era aún más evidente. Sus manos, aunque sucias, mostraban signos de manicura reciente y ningún callo. Su postura al comer delataba años de educación formal. «Tengo que irme a trabajar», anunció finalmente Sofía, levantándose para recoger su plato. «Mi turno en la cafetería empieza en media hora». «¿Tienes varios empleos?», preguntó Alejandro, genuinamente interesado. «3», respondió ella con sencillez, como quien menciona algo completamente normal. «Cafetería por las mañanas, call center por las tardes y algunos fines de semana hago trabajos de programación freelance cuando consigo clientes». Alejandro parecía impresionado. ¿Programación? Vi libros de código en tu estantería, pero pensé que eran de tu padre. Mi padre me enseñó lo básico, explicó Sofía mientras lavaba los platos rápidamente. El resto lo he ido aprendiendo por mi cuenta. Estudio online cuando tengo tiempo. ¿Por qué no trabajas directamente como programadora? Con tus conocimientos. Sofía soltó una risa amarga. Porque necesito un título que no puedo pagar, o contactos que no tengo. Las grandes empresas ni siquiera miran tu currículum si no vienes de las universidades correctas o tienes referencias importantes. Sus palabras golpearon a Alejandro como una bofetada. La realidad que Sofía describía era exactamente la que su empresa perpetuaba, con sus políticas de contratación elitistas y sus procesos de selección diseñados para filtrar a candidatos como ella. ¿Y qué ha pasado con la meritocracia?, murmuró más para sí mismo que para ella. La meritocracia es un cuento que los ricos les cuentan a sus hijos para que piensen que se merecen todo lo que tienen, respondió doña Mercedes inesperadamente. Mi nieta tiene más talento y trabaja más duro que muchos de esos niños privilegiados, pero las puertas siguen cerradas para ella. Alejandro guardó silencio, visiblemente afectado por estas palabras. Sofía terminó de arreglarse apresuradamente, recogió su gastada mochila y se dirigió a la puerta. Supongo que te habrás ido cuando regrese, dijo dirigiéndose a Alejandro. Buena suerte con tu experimento social. Gracias por todo, Sofía, respondió él con sinceridad. He aprendido más en una noche bajo tu techo que en un mes vagando por la ciudad. Algo en la intensidad de su mirada hizo que Sofía se detuviera un momento más. Solo, intenta no convertir el sufrimiento ajeno en una lección para tu crecimiento personal, ¿de acuerdo? La gente no existe para enseñarle cosas a los ricos. Con esas palabras, salió del apartamento dejando a Alejandro sumido en sus pensamientos. El silencio que siguió fue interrumpido por la voz de doña Mercedes. Mi nieta es demasiado educada para decirte lo que realmente piensa, comentó la anciana, mirándolo fijamente. Pero yo no tengo ese problema. Si realmente eres quien dices ser, podrías cambiar su vida con un simple gesto. Sin embargo, prefieres jugar a ser pobre, observarnos como si fuéramos animales en un zoológico, y luego volverás a tu vida de lujo habiendo tenido una experiencia transformadora, punto. Alejandro se tensó. No es tan simple, señora. No, no lo es, concedió ella. Nada importante lo es. Pero mientras tú experimentas con la pobreza, mi nieta no puede permitirse ni siquiera enfermarse. Un resfriado significaría no poder trabajar, lo que significaría no poder comprar mis medicinas o pagar el alquiler. La anciana se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón. Antes de retirarse a su habitación, se detuvo junto a Alejandro. Si vas a seguir con tu juego, al menos sé consciente del privilegio que tienes de poder abandonarlo cuando te plazca. Y si realmente quieres honrar la hospitalidad de mi nieta, encuentra una forma de hacerlo que no sea comprando un desayuno barato. Cuando la puerta de la habitación de doña Mercedes se cerró, Alejandro permaneció sentado a la mesa, inmóvil, con la mirada fija en la taza de café ahora frío. Por primera vez desde que comenzó su experimento, sentía una vergüenza profunda y genuina. No por su riqueza en sí, sino por la ceguera con la que había vivido toda su vida. Se levantó y caminó lentamente por el pequeño apartamento,
observando realmente por primera vez los detalles que hablaban de la vida de Sofía, los libros de programación gastados de tanto uso, subrayados con diferentes colores, el horario meticulosamente organizado en la pared, donde cada hora del día estaba asignada ya sea al trabajo, al estudio o al cuidado de su abuela, las facturas médicas cuidadosamente archivadas en una carpeta, los zapatos remendados junto a la puerta. Una vida de esfuerzo constante, sin red de seguridad, sin el lujo del fracaso que él siempre había dado por sentado. Alejandro tomó su mochila y extrajo el teléfono móvil que había mantenido apagado la mayor parte del tiempo. Al encenderlo, una cascada de notificaciones inundó la pantalla, correos urgentes, mensajes del equipo directivo, recordatorios de reuniones perdidas. El mundo al que pertenecía reclamaba su atención. Antes de hacer cualquier llamada, sus ojos se posaron en una fotografía enmarcada sobre el pequeño escritorio de Sofía, ella, más joven, sosteniendo orgullosa un certificado de un curso de programación. Su sonrisa irradiaba determinación y esperanza. Sofía, te buscan en la entrada, anunció Mariana, su compañera, mientras se ajustaba el delantal. ¿A mí? ¿Quién?, preguntó sorprendida, limpiándose las manos en el uniforme gastado. Mariana se encogió de hombros. Un tipo de traje. Parece importante. Con el ceño fruncido, Sofía se dirigió hacia la entrada del establecimiento, donde un hombre de mediana edad, vestido con un impecable traje gris oscuro, esperaba pacientemente. «¿Señorita Sofía Mendoza?», preguntó con formalidad cuando ella se acercó. «Sí, soy yo», respondió cautelosa. «¿En qué puedo ayudarle?». El hombre le extendió una tarjeta negra brillante. «Mi nombre es Gabriel Soto, asistente ejecutivo del señor Alejandro Vega. Me ha pedido que venga a buscarla». Sofía tomó la tarjeta con desconcierto. En letras plateadas elegantes podía leerse, Gabriel Soto, asistente ejecutivo principal, Grupo Tech Future. Debe haber un error, balbuceó, sintiendo que las miradas curiosas de sus compañeros se clavaban en su espalda. Yo no conozco a ningún. Se detuvo, recordando la fotografía que había visto la noche anterior antes de cerrar su puerta, la torre Tech Future en el fondo. Las piezas comenzaron a encajar en su mente con vertiginosa rapidez. Alejandro Vega, repitió, casi sin aliento. ¿El heredero de Tech Future? ¿Ese Alejandro Vega? Gabriel asintió con una leve sonrisa. El mismo. Me ha pedido que la lleve a las oficinas centrales lo antes posible. Su abuela ya ha sido notificada y está de acuerdo. ¿Mi abuela está de acuerdo? La incredulidad en la voz de Sofía era palpable. ¿Ha hablado con ella? El señor Vega personalmente, confirmó Gabriel. Un coche nos espera fuera. Por supuesto, he informado a su supervisor que usted tomará el resto del día libre. Pero no puedo simplemente irme. Tengo otro trabajo en el call center esta tarde y, también ha sido resuelto, interrumpió Gabriel con tranquilidad. El señor Vega insistió en que sus otros compromisos laborales no debían verse afectados por esta reunión. Sus empleadores han sido compensados por su ausencia hoy. La cabeza de Sofía daba vueltas. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo había pasado de servir café a extraños a ser escoltada por el asistente del CEO de una de las empresas más importantes del país? Necesito cambiarme, murmuró, mirando su uniforme manchado. No será necesario, respondió Gabriel con amabilidad genuina. El señor Vega fue muy específico al respecto. Dijo que prefiere verla exactamente como la conoció, sin pretensiones. Tras un momento de duda, Sofía asintió y siguió a Gabriel hasta un elegante vehículo negro que esperaba en la acera. Las ventanas tintadas se cerraron tras ella, aislándola del bullicio de la ciudad que ya despertaba por completo. El trayecto hacia la torre Tech Future transcurrió en un silencio tenso. Sofía observaba los edificios cada vez más imponentes que desfilaban junto a la ventanilla, sintiendo que se adentraba en un mundo ajeno, uno al que nunca había tenido acceso. Cuando el vehículo finalmente se detuvo frente a la imponente torre de cristal y acero que dominaba el horizonte de la ciudad, Sofía sintió que su corazón se aceleraba.
Gabriel la condujo a través de un vestíbulo de mármol donde ejecutivos trajeados y mujeres con tacones que costaban más que su salario mensual caminaban con prisa determinada. Por aquí, por favor, indicó Gabriel, guiándola hacia un ascensor privado que requería huella dactilar para activarse. ¿Por qué estoy aquí?, preguntó finalmente Sofía, encontrando su voz. ¿Qué quiere de mí? Gabriel la miró con expresión insondable. No es mi lugar revelar las intenciones del señor Vega. Él mismo se lo explicará. El ascensor subió vertiginosamente hasta el último piso. Cuando las puertas se abrieron, Sofía entró en un espacio completamente diferente al aséptico mundo corporativo que había vislumbrado en las plantas inferiores. Era un ático con enormes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, decorado con una mezcla de arte contemporáneo y antigüedades que parecían seleccionadas con gusto exquisito. Y allí, de pie junto a uno de los ventanales, estaba Alejandro. Pero no el Alejandro que había conocido la noche anterior. Este hombre vestía un traje impecablemente cortado, estaba perfectamente afeitado y su cabello, ahora limpio y peinado hacia atrás, revelaba facciones atractivas y definidas. Solo sus ojos seguían siendo los mismos, intensos, observadores, cargados de una complejidad que Sofía no había imaginado la primera vez que se cruzaron en el parque. Gracias por venir, Sofía, dijo con la misma voz que recordaba, aunque ahora resonaba con una autoridad natural que había estado cuidadosamente disimulada el día anterior. Sofía permaneció inmóvil, procesando la transformación. Así que todo era verdad. Realmente eres. Alejandro Vega, CEO de Tech Future, completó él con una leve inclinación de cabeza. Aunque prefiero la versión que conociste ayer. Era más auténtica. Gabriel se retiró discretamente, dejándolos solos. El silencio que siguió estaba cargado de preguntas no formuladas. ¿Por qué?, logró articular finalmente Sofía. ¿Por qué toda esta farsa? ¿Por qué traerme aquí ahora? Alejandro caminó hacia una mesa baja donde 2 tazas de café humeante esperaban. Le indicó que tomara asiento en uno de los sofás. No fue una farsa, respondió con tono serio. O al menos, no totalmente. Todo lo que te conté era cierto. Mi padre murió hace un mes. Heredé una empresa que no sé si quiero dirigir. Salí a las calles buscando algo. Respuestas, tal vez. O solo escapar de las expectativas. Sofía se sentó rígidamente en el borde del sofá, sintiéndose fuera de lugar con su uniforme manchado en aquel espacio de lujo minimalista. ¿Y me has traído aquí para qué? ¿Para presumir? ¿Para demostrar que realmente eres quien decías ser? Su voz tenía un filo defensivo. Alejandro negó lentamente con la cabeza. Te he traído aquí porque ayer me dijiste algo que no he podido olvidar. Dijiste que necesitas un título que no puedes pagar o contactos que no tienes. Hizo una pausa. Yo puedo ofrecerte ambos. Sofía entrecerró los ojos, súbitamente alerta. No necesito tu caridad. No es caridad, respondió él rápidamente. Es una oportunidad. Para ambos. Se sentó frente a ella, inclinándose hacia adelante con intensidad en su mirada. Tech Future tiene un programa de becas y prácticas que mi padre creó como estrategia de relaciones públicas. Pero yo quiero convertirlo en algo real. Y necesito a alguien que entienda lo que es luchar contra el sistema desde fuera. ¿Y crees que soy la indicada porque te di una taza de té y un sofá para dormir? El escepticismo en su voz era evidente. Te elegí porque eres brillante, respondió Alejandro con sencillez. Vi los proyectos en tu computadora mientras dormías. El código que escribiste para aquella pequeña empresa de logística es más eficiente que muchas soluciones que vendemos por millones. Sofía palideció. ¿Revisaste mi computadora? La dejaste abierta en la mesa. No pude evitar verla cuando fui a buscar un vaso de agua. Al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. Lo siento, fue una invasión a tu privacidad. Pero confirma lo que ya sospechaba,
Tienes un talento natural que esta industria está desperdiciando. Sacó una tablet de un cajón y se la entregó. En la pantalla se mostraba un contrato. Esto es una oferta para unirte a TechFuture como desarrolladora junior bajo mi mentoría directa, con la condición de que termines tus estudios, pagados íntegramente por la empresa. También incluye atención médica completa para ti y tu abuela. Los ojos de Sofía se agrandaron mientras deslizaba el dedo por la pantalla, revisando los términos. El salario ofrecido era más de lo que ganaba en sus 3 trabajos combinados. ¿Por qué?, preguntó, levantando la mirada con desconfianza. ¿Qué ganas tú con esto? Alejandro se levantó y caminó nuevamente hacia el ventanal. La ciudad se extendía a sus pies como un vasto tablero de ajedrez. Mi padre construyó esta empresa filtrando sistemáticamente a personas como tú. Creía que solo cierto tipo de personas merecían estar aquí. Se giró para mirarla. Yo quiero demostrar que estaba equivocado. Que TechFuture será más fuerte, más innovadora y mejor si abrimos las puertas a talentos diversos. Hizo una pausa, y por primera vez Sofía vio vulnerabilidad en sus ojos. Pero necesito ayuda. Alguien que me mantenga honesto, que me diga cuando estoy siendo un idiota privilegiado. Alguien que entienda a ambos mundos. Sofía dejó la tablet sobre la mesa, abrumada por la propuesta. No sé si puedo ser esa persona. Apenas nos conocemos. Lo sé, asintió Alejandro. Por eso no te pido una respuesta ahora. Tómate una semana, un mes si lo necesitas. Habla con tu abuela. Investiga sobre mí, sobre la empresa. Y si decides que no es lo que quieres, lo entenderé. Se acercó a ella nuevamente, esta vez extendiendo su mano en un gesto que parecía extrañamente formal después de la intimidad de la conversación. Solo te pido que lo consideres. No como un favor hacia mí, sino como una oportunidad que mereces. Sofía miró la mano extendida, luego los ojos de Alejandro. En ellos vio algo que no esperaba, esperanza. No la arrogancia del rico que juega a ser benefactor, sino la genuina esperanza de alguien que busca redención, cambio, algo auténtico en un mundo de apariencias. Lentamente, estrechó su mano. No era un sí definitivo, pero tampoco un rechazo. Era el comienzo de algo que ninguno de los dos podía prever completamente. Tu abuela me dijo esta mañana que encontrara una forma de honrar tu hospitalidad que no fuera comprando un desayuno barato, comentó Alejandro con una leve sonrisa. Espero que esto sea un comienzo. Mi abuela siempre ha sido muy directa, respondió Sofía, permitiéndose una pequeña sonrisa. Esa es otra razón por la que quiero trabajar contigo, añadió él. Si has sido criada por ella, seguramente no tendrás miedo de decirme exactamente lo que piensas. Por primera vez desde que entró en aquel imponente edificio, Sofía sintió que podía respirar normalmente. El futuro que se abría ante ella era incierto, aterrador y emocionante a partes iguales. Pero de algo estaba segura, ya nada sería como antes. Buenos días, señorita Mendoza, la saludó Javier, el jefe de seguridad, entregándole una tarjeta magnética con su fotografía. Su acceso al piso ejecutivo está activado, como ordenó el señor Vega. Sofía agradeció con un gesto breve, sintiendo el peso de aquella pequeña tarjeta como si fuera de plomo. Era su pase hacia un mundo que siempre había observado desde afuera, a través de ventanas empañadas por la desigualdad. Ahora estaba dentro, y la sensación era abrumadora. El ascensor se detuvo en el piso 42. No era el ático donde había estado con Alejandro aquella primera vez, sino un espacio amplio lleno de ingenieros trabajando en estaciones de diseño avanzadas. Gabriel la esperaba con una tablet en la mano. Bienvenida oficialmente, señorita Mendoza, saludó con la misma formalidad afable de siempre. El equipo Alfa te está esperando en la sala de desarrollo principal. Gracias, respondió Sofía, alisando inconscientemente su camisa nueva, un regalo de despedida de sus antiguos compañeros del café. Alejandro, el señor Vega, ¿estará allí? Gabriel negó con la cabeza. El señor Vega está en una videoconferencia con los accionistas de Singapur.
te verá durante el almuerzo. La sala de desarrollo era un espacio circular con enormes pantallas holográficas que mostraban líneas de código y modelos tridimensionales de lo que parecía ser un nuevo sistema operativo. 5 personas levantaron la mirada cuando entró, sus expresiones variando entre la curiosidad profesional y el recelo evidente. Así que tú eres la protegida del jefe, comentó una mujer de cabello corto y mirada penetrante, extendiendo su mano. Marian Torres, directora de desarrollo. Su apretón de manos fue firme, evaluador. Sofía sostuvo su mirada con igual intensidad, recordando el consejo de su abuela: no bajes los ojos ante nadie, ni siquiera ante los que creen poseer el cielo. Sofía Mendoza, respondió. Y preferiría que me juzguen por mi trabajo, no por cómo llegué aquí. Un hombre joven con gafas de diseño sonrió desde su estación. Me gusta su actitud, señorita Mendoza. Diego Ramírez, ingeniero senior. Señaló una estación de trabajo vacía. Ese será tu lugar. Te hemos asignado el módulo de ciberseguridad para el nuevo proyecto Nexus. ¿Ciberseguridad? Sofía no pudo ocultar su sorpresa. Pensé que comenzaría con algo más básico. Marian cruzó los brazos. Alejandro insistió en que trabajaras en el núcleo del proyecto. Dijo que tenías una perspectiva única que necesitábamos. El escepticismo en su voz era evidente. Supongo que tendrás que demostrar que tenía razón. Las siguientes horas fueron una inmersión total en un código tan complejo que Sofía tuvo que recurrir a todo su conocimiento autodidacta para mantenerse a flote. El proyecto Nexus parecía ser algún tipo de plataforma de inteligencia artificial destinada a la personalización extrema de interfaces, algo mucho más avanzado que cualquier cosa que hubiera visto antes. Esto no parece solo un sistema operativo, murmuró para sí misma mientras exploraba las capas más profundas del código. Es casi como si estuviera diseñado para... ¿Para qué? La voz de Alejandro la sobresaltó. Estaba de pie detrás de ella, observando su trabajo con interés genuino. Para adaptarse al usuario a un nivel casi íntimo, completó Sofía, girándose en su silla. Como si pudiera anticipar decisiones basadas en patrones emocionales, no solo en comportamientos predecibles. Una sonrisa iluminó el rostro de Alejandro. Exactamente. Por eso estás aquí. Dirigiéndose al resto del equipo, añadió: ¿ven? Les dije que captaría la esencia del proyecto en cuestión de horas. Marian arqueó una ceja, claramente no impresionada. Cualquiera con conocimientos básicos de IA podría llegar a esa conclusión. Pero no todos cuestionarían las implicaciones éticas inmediatamente, respondió Alejandro con calma, señalando unas notas que Sofía había dejado en un archivo auxiliar, donde había comenzado a documentar posibles vulnerabilidades y consideraciones sobre privacidad. El ambiente en la sala se tensó visiblemente. Sofía sintió el peso de las miradas sobre ella, algunas curiosas, otras abiertamente hostiles. Almorzamos, propuso Alejandro, ajeno, o quizás perfectamente consciente, de la tensión que había creado. Hay algo importante que necesito discutir contigo. La cafetería ejecutiva era otro mundo en sí mismo, con vistas panorámicas de la ciudad y chefs preparando platos gourmet para los altos directivos. Varios empleados miraron con sorpresa cuando Alejandro condujo a Sofía a una mesa reservada junto a los ventanales. ¿Cómo va tu primer día?, preguntó una vez que estuvieron sentados, con 2 platos de una elaborada ensalada ante ellos. ¿Honestamente? Es abrumador, admitió Sofía, permitiéndose bajar la guardia por primera vez en el día. Todos me miran como si fuera una intrusa o una especie de experimento social tuyo. Alejandro asintió, comprensivo. Lo sé. Y en cierto modo, lo eres. No porque quiera usarte como símbolo, sino porque estoy rompiendo un sistema que ha funcionado de cierta manera durante décadas. Marian me odia, comentó Sofía, pinchando un trozo de aguacate con el tenedor. Marian estaba convencida de que el puesto que te di sería para su sobrino, otro graduado de Harvard sin una idea original en la cabeza, respondió Alejandro con franqueza sorprendente. Dale tiempo. Es brillante, pero está acostumbrada a un cierto orden de las cosas.
Sofía lo miró directamente. No quiero ser tu proyecto de caridad, Alejandro. Si estoy aquí es porque realmente crees que puedo aportar algo valioso. Por eso mismo quiero hablarte sobre Nexus. La expresión de Alejandro se tornó más seria. Bajó la voz, aunque estaban lo suficientemente aislados como para que nadie pudiera escucharlos. El proyecto va mucho más allá de un simple sistema operativo. Es un intento de crear una interfaz que pueda realmente entender las necesidades humanas a un nivel profundo. ¿Para qué? ¿Para vender más publicidad personalizada? No pudo evitar que la ironía tiñera su voz. Eso es lo que la junta directiva cree, admitió Alejandro, inclinándose hacia adelante. Pero yo tengo una visión diferente. Imagina una tecnología que pudiera identificar depresión temprana en adolescentes, o signos sutiles de demencia en ancianos que viven solos. O que pudiera adaptar interfaces para personas con discapacidades no diagnosticadas. Los ojos de Alejandro brillaban con una intensidad casi febril. Sofía reconoció en él la misma pasión que ella sentía cuando programaba hasta el amanecer, persiguiendo una solución elegante a un problema complejo. Es ambicioso, respondió cautelosamente. Y peligroso. Estás hablando de una IA que esencialmente psicoanalizaría a sus usuarios. Exactamente. Y por eso necesito a alguien como tú en el equipo. Alguien que entienda intuitivamente los riesgos y beneficios para las personas reales, no para consumidores abstractos. Sofía dejó su tenedor, súbitamente consciente del peso de lo que Alejandro estaba proponiendo. ¿Por qué confiarías algo tan importante a alguien que acaba de llegar? Tienes ingenieros con décadas de experiencia. La sonrisa de Alejandro se volvió melancólica. Porque todos ellos fueron formados por mi padre, en una cultura corporativa donde la ética era secundaria frente al beneficio. Hizo una pausa. ¿Sabías que mi padre rechazó implementar salvaguardas adicionales en nuestros sistemas de reconocimiento facial porque reducirían la eficiencia en un 0.3%? Esas mismas salvaguardas que habrían evitado los falsos positivos que enviaron a docenas de personas inocentes a interrogatorios policiales. La revelación cayó como una piedra en el estómago de Sofía. TechFuture era conocida por suministrar tecnología a cuerpos de seguridad y gobiernos, algo que siempre había generado controversia. ¿Y tú quieres cambiar eso?, preguntó, escéptica. Quiero intentarlo. La sinceridad en la voz de Alejandro era imposible de ignorar. No será fácil. La junta directiva, los accionistas, incluso parte del equipo ejecutivo, todos esperan que continúe el legado de mi padre. Pero yo quiero construir algo diferente. Antes de que Sofía pudiera responder, la conversación fue interrumpida por un hombre corpulento de unos 60 años que se acercó a la mesa con paso decidido. Alejandro, te he estado buscando toda la mañana, dijo con un tono que intentaba ser afable pero denotaba irritación. Sus ojos se posaron brevemente en Sofía, evaluándola con frialdad. ¿No deberías estar en la reunión con los inversores chinos? Eduardo, te presento a Sofía Mendoza, nuestra nueva desarrolladora en el proyecto Nexus, respondió Alejandro sin alterarse. Sofía, Eduardo Rivas, director financiero y amigo cercano de mi padre. El hombre estrechó la mano de Sofía con un apretón que parecía calculado para intimidar. Ah, sí. La nueva adquisición. Un placer. Su sonrisa no alcanzó sus ojos. Alejandro, cuando termines de socializar, necesitamos revisar las proyecciones del trimestre. El mercado está nervioso desde tu anuncio sobre la reestructuración del Departamento de Defensa. Cuando Eduardo se alejó, Sofía notó que Alejandro había cerrado los puños sobre la mesa. ¿Estás bien?, preguntó. Alejandro exhaló lentamente. Eduardo era la mano derecha de mi padre. Cree que soy demasiado idealista. Demasiado blando. La miró directamente. Es uno de los que más se opone a cambios como tu contratación. ¿Por qué? ¿Porque no vengo de una universidad prestigiosa? Porque representa un cambio de paradigma. Alejandro bajó la voz.
Y porque Eduardo tiene sus propias ideas sobre cómo debería usarse Nexus una vez completado. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. De repente, el lujoso comedor parecía un campo de batalla disfrazado, y ella una peón recién incorporada a un juego que apenas comenzaba a comprender. «Hay mucho en juego, ¿verdad?», preguntó finalmente. «Mucho más de lo que me dijiste al principio». Alejandro asintió lentamente. «Sí. Y lamento haberte arrastrado a esto sin revelarte toda la verdad. Pero necesitaba estar seguro». Se detuvo, como si estuviera reconsiderando sus palabras. ¿Seguro de qué? De que eres quien creo que eres. La intensidad de su mirada la atravesó. Alguien que no se doblega ante el poder o el dinero. Alguien que mantendría sus principios incluso aquí, en el corazón de la bestia. Sofía sintió que algo cambiaba dentro de ella. Ya no era solo una programadora talentosa a quien habían ofrecido una oportunidad inesperada. Era alguien en quien este hombre, poderoso, conflictuado, posiblemente idealista hasta la imprudencia, había depositado esperanzas que iban mucho más allá de líneas de código. «Creo que deberíamos regresar», dijo finalmente, intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. «Tu director financiero parece del tipo que guarda rencores». Alejandro sonrió, aunque sus ojos permanecieron serios. «Ni te imaginas». Se levantó, ofreciéndole una mano para ayudarla. «¿Sigues conmigo en esto, Sofía? Porque aún estás a tiempo de dar marcha atrás. Podría transferirte a un departamento menos complicado». Sofía tomó su mano y se levantó, sintiendo el peso de la decisión que estaba tomando. «Mi abuela siempre dice que los caminos fáciles solo llevan a lugares donde ya hay demasiada gente». «Tu abuela es una mujer muy sabia», respondió Alejandro con una sonrisa genuina. «Quizás debería contratar también a doña Mercedes». Mientras regresaban al piso de desarrollo, Sofía notó las miradas curiosas que lo seguían. Para muchos de esos empleados, ella era solo una anomalía, una excentricidad del nuevo CEO. Pero ahora sentía que había algo mucho más grande en juego, una batalla silenciosa por el alma de una empresa cuyo poder se extendía mucho más allá de lo que el público general comprendía. Y por alguna razón que aún no entendía completamente, Alejandro Vega la había elegido como aliada en esa batalla. «Por cierto», comentó Alejandro mientras entraban al ascensor, «hay una fiesta benéfica este fin de semana. La Fundación Tech Future para la Educación». Parecía ligeramente incómodo. «Me gustaría que me acompañaras». «Como colega, por supuesto». Sofía lo miró con sorpresa. «¿Una gala de beneficencia? No tengo nada que ponerme para algo así». «Gabriel puede ayudarte con eso», respondió con naturalidad. «Necesito a alguien que me mantenga honesto cuando los aduladores comiencen a desfilar». Las puertas del ascensor se abrieron en el piso de desarrollo. Antes de salir, Sofía lo miró con una mezcla de determinación y advertencia. «Está bien. Iré contigo. Pero no voy a ser solo una figurante en lo que sea que estés planeando, Alejandro. Si vamos a hacer esto, cambiar Tech Future desde dentro, necesito saber todo. La verdad completa». Alejandro sostuvo su mirada con igual intensidad. «La verdad completa puede ser peligrosa, Sofía». «Más peligroso es andar a ciegas en un campo minado», replicó ella. Una sonrisa enigmática curvó los labios de Alejandro. «Después de la gala. Te lo contaré todo después de la gala». Extendió su mano. ¿Trato hecho? Sofía estrechó su mano, sellando un pacto cuyas consecuencias aún no podía imaginar. «Trato hecho». Mientras la veía alejarse hacia su estación de trabajo, Alejandro sacó disimuladamente su teléfono y envió un mensaje cifrado: «La pieza está en posición. Comenzamos fase 2». En algún lugar de la ciudad, un teléfono vibró con la recepción del mensaje. Una mano femenina lo recogió, leyó el contenido, y procedió a borrar la comunicación de forma permanente. La mujer miró a través de la ventana de su apartamento hacia la torre Tech Future que se alzaba imponente en la distancia.
Respira, murmuró Alejandro a su lado, percibiendo su tensión. Solo son personas con ropa cara. Personas con ropa cara que podrían comprar mi edificio entero como inversión de fin de semana, respondió Sofía, intentando no parecer impresionada mientras ajustaba el vestido negro que Gabriel había seleccionado para ella. Era una creación sencilla pero elegante, con un corte que realzaba su figura sin resultar ostentoso. Los tacones, los primeros que usaba en años, la hacían sentir incómodamente expuesta, como si caminara sobre una cuerda floja suspendida sobre un abismo de expectativas ajenas. Casi nadie aquí ha ganado realmente su fortuna, comentó Alejandro con un tono bajo que solo ella podía escuchar. La heredaron, la robaron legalmente o tuvieron la suerte de estar en el lugar correcto. No les debes admiración. Sofía lo miró con sorpresa. Eso es algo bastante radical para alguien que está en la lista de los 50 más ricos del continente. Alejandro sonrió con ironía. Quizás por eso puedo permitirme decirlo. Un hombre de avanzada edad se acercó a ellos, apoyándose en un bastón con empuñadura de plata. Sus ojos, agudos como taladros bajo cejas pobladas, evaluaron a Sofía con descaro. Alejandro, muchacho. Tu padre estaría orgulloso de verte continuar con la tradición familiar. Su voz tenía la aspereza del whisky añejo y cigarro caro. ¿No vas a presentarme a tu acompañante? Senador Montero, le presento a Sofía Mendoza, desarrolladora principal del proyecto Nexus, respondió Alejandro con una formalidad que Sofía no le había visto usar antes. El senador extendió su mano, tomándola de Sofía no para estrecharla sino para besarla con galantería anticuada. Un placer, señorita Mendoza. ¿No parece usted el típico ratón de laboratorio de Tech Future? Sofía sintió que el comentario ocultaba varias capas de significado, ninguna particularmente halagadora. Supongo que los estereotipos están para romperse, senador, respondió con una sonrisa educada pero firme. Sin duda. El hombre se volvió hacia Alejandro. Necesitamos hablar sobre el proyecto de ley de regulación tecnológica. Ha habido desarrollos inesperados desde nuestra última conversación. Sus ojos se desviaron brevemente hacia Sofía. En privado, por supuesto. Por supuesto, asintió Alejandro. Sofía, ¿me disculpas un momento? Antes de que pudiera responder, ambos hombres se alejaban hacia un rincón más discreto del salón. Sofía se encontró súbitamente sola en medio de aquel océano de riqueza y poder, sintiendo la vulnerabilidad de quien no pertenece. Primera vez en una de estas fiestas, ¿verdad? La voz femenina a su espalda la sobresaltó. Se giró para encontrarse con una mujer de unos 40 años, elegantemente vestida con un traje rojo que contrastaba dramáticamente con su piel olivácea y su cabello negro recogido en un moño impecable. ¿Tan obvio es?, preguntó Sofía. La mujer sonrió, ofreciéndole una copa de champán. Solo para quienes también hemos sido peces fuera del agua alguna vez. Extendió su mano. Carmen Valente, directora de la Fundación Horizonte. Sofía estrechó su mano, reconociendo el nombre de una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar educación tecnológica en zonas marginales. Sofía Mendoza. Lo sé, respondió Carmen con una sonrisa enigmática. La nueva protegida de Alejandro Vega. Estás causando bastante revuelo en ciertos círculos. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. ¿Qué tipo de revuelo? Carmen dio un sorbo a su bebida antes de responder. Digamos que hay personas muy interesadas en saber exactamente qué vio Alejandro en ti. Personas que tienen mucho invertido en la dirección que tome Tech Future. La música de la orquesta llenaba el espacio con notas elegantes, creando una banda sonora perfecta para los juegos de poder que Sofía comenzaba a intuir bajo la superficie brillante de la gala. ¿Conoces bien a Alejandro?, preguntó Sofía, estudiando el rostro de Carmen en busca de pistas. Conozco a la familia Vega desde hace años, respondió Carmen con un tono que sugería que había mucho más tras esa simple afirmación. Su madre y yo trabajamos juntas en proyectos humanitarios antes de su fallecimiento. Víctor, el padre de Alejandro, nunca aprobó nuestra amistad.
¿Por qué? Porque Elena Vega tenía ideas peligrosamente idealistas sobre cómo debía usarse la fortuna familiar. Carmen miró hacia donde Alejandro conversaba con el senador. Y porque yo sabía demasiado sobre ciertos proyectos corporativos que no soportarían el escrutinio público. La conversación estaba tomando un giro que hacía que Sofía se sintiera cada vez más incómoda. Había algo en la manera en que Carmen hablaba, como si cada palabra fuera cuidadosamente seleccionada para provocar una reacción específica. ¿Por qué me está contando esto?, preguntó finalmente. Carmen se acercó un paso, bajando la voz. Porque necesitas entender en qué te has metido, Sofía. Nexus no es solo un proyecto tecnológico. Es la culminación de décadas de estrategia corporativa y ambición política. El corazón de Sofía dio un vuelco. ¿Qué sabe usted sobre Nexus? Lo suficiente para estar preocupada. Los ojos de Carmen se desviaron hacia un grupo de ejecutivos que reían estridentemente junto a una escultura de hielo. Y lo suficiente para saber que Alejandro está jugando un juego muy peligroso contigo como pieza central. Antes de que Sofía pudiera presionar por más detalles, la orquesta cambió a un vals y Alejandro apareció nuevamente a su lado. ¿Me concederías este baile?, preguntó, extendiendo su mano. Sofía vaciló, su mente aún procesando la inquietante conversación con Carmen. No sé bailar vals, admitió. Yo te guío, respondió con una sonrisa tranquilizadora. Sus ojos se desviaron hacia Carmen. Buenas noches, Carmen. No sabía que estarías aquí. Tu madre nunca se perdía esta gala, respondió Carmen con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Alguien debe mantener vivo su espíritu entre tanto buitre corporativo. La tensión entre ambos era palpable. Alejandro asintió brevemente antes de conducir a Sofía hacia la pista de baile. Sus manos se posaron suavemente en su cintura, comenzando a guiarla con la fluidez de quien ha recibido años de instrucción formal. ¿De qué estaban hablando tú y Carmen?, preguntó, manteniendo una sonrisa diplomática mientras giraban entre otras parejas. De tu madre, respondió Sofía con sinceridad. ¿Y de Nexus? La sonrisa de Alejandro vaciló imperceptiblemente. Carmen tiene opiniones muy coloridas sobre Tech Future. Dijo que estás jugando un juego peligroso. Conmigo como pieza central. Sofía clavó su mirada en la de él, buscando verdad detrás de la máscara social que había mantenido toda la noche. ¿Es cierto? Alejandro mantuvo el ritmo del baile, aunque Sofía sintió que sus músculos se tensaban. Carmen ve conspiraciones en todas partes desde que mi padre canceló la financiación de su fundación. No has respondido mi pregunta. Por un instante, la máscara cayó. En los ojos de Alejandro, Sofía vislumbró un conflicto interno que hacía eco de sus propias dudas. Prometí contarte todo después de la gala, respondió finalmente. Y lo haré. Pero este no es el lugar. La música alcanzó un crescendo, y Alejandro la hizo girar con gracia inesperada. Cuando la recogió nuevamente entre sus brazos, sus rostros quedaron peligrosamente cerca. Sofía pudo sentir su respiración, percibir el sutil aroma de su colonia, notar la vulnerabilidad que se asomaba bajo capas de privilegio y educación refinada. A veces me pregunto quién eres realmente, murmuró ella, casi sin pensar. Una sonrisa melancólica curvó los labios de Alejandro. A veces yo también. El vals terminó, y el momento de intimidad se disipó como niebla bajo el sol cuando los aplausos llenaron el salón. Alejandro se separó de ella con elegancia, pero sus ojos mantenían una intensidad que hizo que Sofía se estremeciera. Voy a buscar algo de beber, dijo ella, necesitando un momento para recomponerse. ¿Quieres algo? Estoy bien, respondió él, consultando su reloj. El discurso principal comenzará pronto. No te alejes demasiado. Sofía se abrió paso entre la multitud perfumada, buscando un espacio para respirar. La opulencia del lugar, las conversaciones superficiales sobre yates y propiedades, el evidente desprecio casual hacia quienes no pertenecían a aquel círculo exclusivo, todo se combinaba para hacerla sentir como una impostora en un teatro absurdo.
Encontró refugio en un balcón semidesierto que daba a los jardines iluminados del palacio. El aire fresco de la noche fue un bálsamo para su mente confundida. ¿En qué se había metido realmente? ¿Qué estaba ocultando Alejandro? Y más importante aún, ¿cuál era su verdadero papel en todo esto? Impresionante, ¿verdad? Tanto poder y dinero concentrado en un solo lugar. Sofía se giró sobresaltada. Eduardo Rivas, el director financiero de TechFuture, se acercaba con 2 copas de champán. Le ofreció una, que Sofía aceptó por mera cortesía. Supongo que es bastante, abrumador, respondió cautelosamente. Eduardo contempló los jardines mientras daba un sorbo a su copa. ¿Sabes cuánto dinero se donará esta noche para becas estudiantiles? Casi 20 millones. Una suma considerable. Definitivamente. Y, sin embargo, es menos del 1% de lo que TechFuture gana en un solo día con sus contratos gubernamentales de seguridad. Eduardo la miró de reojo. Interesante matemática, ¿no crees? Sofía mantuvo su expresión neutral, aunque su interior se agitaba con alarmas. ¿Por qué me cuenta esto, señor Rivas? Porque me intriga el interés de Alejandro en ti. Su voz adquirió un filo peligroso. Víctor Vega construyó un imperio basado en principios muy claros. Principios que su hijo parece demasiado ansioso por abandonar desde que te conoció. No creo tener tanta influencia, respondió Sofía con calma estudiada. Eduardo sonrió, pero el gesto no alcanzó sus ojos. La modestia no te queda, Sofía. Sabemos exactamente quién eres y por qué Alejandro te trajo a TechFuture. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. ¿Quiénes son, nosotros? Las personas que realmente controlan TechFuture. Eduardo dejó su copa vacía en la barandilla del balcón. Alejandro puede ser el rostro público, el heredero, pero la verdadera estructura de poder va mucho más allá de un solo apellido. La amenaza implícita en sus palabras era innegable. Sofía se irguió, negándose a dejarse intimidar. Si tiene algo que decirme, dígalo claramente. Eduardo se acercó un paso. En la penumbra del balcón, su figura corpulenta resultaba amenazadora. Aléjate de Nexus. Solicita un traslado a otro departamento. Convence a Alejandro de que no estás preparada para un proyecto de ese nivel. ¿Y si no lo hago? La sonrisa de Eduardo se ensanchó, mostrando dientes perfectamente blanqueados. Sería una lástima que tu abuela perdiera su apartamento por esas deudas médicas acumuladas. O que tu visado de trabajo repentinamente presentara irregularidades. El champán en la copa de Sofía tembló visiblemente. No por miedo, sino por la furia que comenzaba a bullir en su interior. ¿Me está amenazando? Te estoy ofreciendo una salida elegante. Eduardo ajustó su corbata con gesto despreocupado. A fin de cuentas, todos sabemos que no perteneces realmente aquí. Eduardo. La voz de Alejandro cortó el aire como un cuchillo. Estaba de pie en la entrada del balcón, su postura engañosamente relajada. La junta directiva te busca para la foto grupal. Los 2 hombres intercambiaron miradas cargadas de significado. Eduardo inclinó levemente la cabeza en un gesto que parecía respetuoso pero resumaba desafío. Por supuesto. Ya he terminado mi conversación con la señorita Mendoza. Se volvió hacia Sofía una última vez. Considera lo que te he dicho. Las decisiones inteligentes nos hacen vivir más tiempo. Cuando Eduardo se alejó, Alejandro se acercó rápidamente a Sofía. ¿Qué te ha dicho? Sofía lo miró, evaluando sus opciones. Las advertencias de Carmen resonaban en su mente, junto con las amenazas apenas veladas de Eduardo. ¿En quién podía confiar realmente? Me ha dicho que sabes exactamente quién soy, respondió finalmente, estudiando la reacción de Alejandro. Y que me trajiste a TechFuture por una razón muy específica. El rostro de Alejandro permaneció impasible, pero Sofía notó cómo su mandíbula se tensaba. Necesitamos irnos, dijo abruptamente, tomando su brazo con suavidad pero firmeza.
Ahora. ¿Qué? ¿Por qué? Sofía intentó resistirse. Se supone que darías un discurso. Hay un cambio de planes. La intensidad en sus ojos no admitía discusión. No es seguro quedarnos aquí. La condujo rápidamente a través del salón, evitando los grupos principales de invitados. Sofía notó que varios ojos lo seguían, incluyendo los de Carmen Valente, quien levantó sutilmente su copa en un brindis silencioso cuando pasaron cerca de ella. En lugar de dirigirse a la entrada principal, Alejandro la guió por un pasillo lateral hasta una puerta de servicio. Un coche negro con vidrios polarizados esperaba en la parte trasera del edificio, con Gabriel al volante. ¿Me vas a explicar qué está pasando?, exigió Sofía mientras Alejandro cerraba la puerta tras ellos y el vehículo arrancaba. Eduardo sabe, respondió simplemente, aflojándose la corbata con gesto tenso. Han descubierto nuestro plan. ¿Nuestro plan? Sofía sentía que la frustración crecía en su interior. Yo ni siquiera sé cuál es el maldito plan. Alejandro la miró con una mezcla de culpa y determinación. Te lo explicaré todo, lo prometo. Pero no aquí. ¿Dónde vamos? A un lugar seguro. Intercambió una mirada con Gabriel a través del espejo retrovisor. Dirección al punto Omega. Gabriel asintió silenciosamente, tomando un desvío inesperado que los alejaba tanto del centro financiero como de las zonas residenciales. Sofía miró por la ventanilla mientras la ciudad pasaba a su lado, las luces nocturnas difuminándose en una acuarela de colores y sombras. Su vida había cambiado dramáticamente en apenas unas semanas, y la sensación de vértigo era cada vez más intensa. Mi abuela, dijo repentinamente, recordando la amenaza de Eduardo. Eduardo insinuó que podría estar en peligro. Alejandro tomó su teléfono. Gabriel ya envió un equipo de seguridad a su edificio. Estará protegida. Dudó un momento antes de añadir, lo siento, Sofía. Nunca quise ponerte en esta posición. ¿En qué posición exactamente? Su voz tembló ligeramente. ¿Qué es realmente Nexus? ¿Y quién soy yo en todo esto? El coche se internó en una zona industrial abandonada, alejándose cada vez más del resplandor de la ciudad. Finalmente, se detuvo frente a lo que parecía ser un antiguo almacén convertido en loft. Este era el estudio de mi madre, explicó Alejandro mientras la ayudaba a bajar del vehículo. Nadie sabe que lo mantuve después de su muerte. Al entrar, Sofía se sorprendió al descubrir un espacio amplio lleno de arte, libros y tecnología de vanguardia camuflada entre muebles vintage. Era como si dos mundos, el de la innovación tecnológica y el humanismo artístico, hubieran encontrado un punto de equilibrio perfecto. Gabriel permaneció fuera, vigilando. Alejandro se dirigió directamente a una botella de whisky, sirviendo 2 vasos generosos. Creo que lo necesitaremos, dijo, ofreciéndole uno a Sofía. Ella lo aceptó, pero no bebió. Estoy esperando, Alejandro. Él dio un largo trago antes de mirarla directamente. Nexus no es solo un sistema operativo o una inteligencia artificial. Es una puerta trasera a todos los sistemas gubernamentales y corporativos que utilizan tecnología Tech Future. El peso de la revelación cayó como una losa sobre Sofía. ¿Una puerta trasera? ¿Para qué? Para exponer la verdad. Alejandro caminó hacia una pared que, al presionar un panel oculto, reveló ser una enorme pantalla digital. Mi padre no solo construyó un imperio tecnológico. Construyó un sistema de vigilancia y control que abarca países enteros. Imágenes comenzaron a aparecer en la pantalla, contratos gubernamentales, diagramas de sistemas de seguridad, correos electrónicos encriptados entre altos ejecutivos y políticos. Tech Future ha estado vendiendo tecnología de reconocimiento facial defectuosa deliberadamente, continuó Alejandro, su voz endureciéndose con cada palabra. Programada para generar falsos positivos en ciertos grupos étnicos y sociales. Nuestros algoritmos de predicción criminal han enviado a miles de inocentes a prisión. Sofía se dejó caer en un sillón cercano, abrumada. ¿Y tú lo sabías?
Lo descubrí hace 6 meses, poco antes de que mi padre muriera. Sus ojos se oscurecieron con el recuerdo. Cuando lo confronté, me dijo que era el costo necesario del orden social, punto. ¿Y qué tiene que ver todo esto conmigo? La pregunta que había estado ardiendo en su interior finalmente salió. Alejandro se sentó frente a ella, inclinándose hacia adelante con intensidad. Hace 3 años, escribiste un artículo anónimo exponiendo vulnerabilidades críticas en los sistemas de seguridad gubernamentales. Un artículo que casi llevó a TechFuture a la bancarrota hasta que mi padre logró suprimirlo. Sofía palideció. Ese artículo había sido su mayor secreto, publicado bajo un seudónimo en foros de ciberseguridad. Nunca supo por qué había desaparecido tan rápidamente de la red. ¿Cómo? Comenzó, pero la respuesta ya se formaba en su mente. Carmen Valente te identificó, confirmó Alejandro. Ha estado siguiendo tu carrera desde entonces. Fue ella quien me sugirió que te buscara. 1.000.000 de pensamientos cruzaron la mente de Sofía a la velocidad del rayo. El encuentro aparentemente casual en el parque. La oferta demasiado generosa. El rápido ascenso al proyecto más importante de la compañía. Me utilizaste, murmuró, la traición apretando su garganta como manos invisibles. Te necesitaba, corrigió Alejandro, su voz suplicante. Necesitaba a alguien con tu brillantez, tu perspectiva ética y, sí, tu historia personal de lucha contra un sistema injusto. Se levantó, caminando nerviosamente por la habitación. Nexus tiene el potencial de cambiar el equilibrio de poder global. En las manos equivocadas, en las manos de Eduardo y la vieja guardia de mi padre, sería la herramienta de opresión definitiva. Regresó frente a Sofía, arrodillándose para quedar a su altura. Pero en nuestras manos, podría exponer décadas de abusos corporativos y gubernamentales. Podría devolver la privacidad a las personas. Podría reescribir las reglas del juego. La magnitud de lo que Alejandro estaba proponiendo era abrumadora. No era solo un proyecto tecnológico o un cambio corporativo. Era una revolución. ¿Por qué debería confiar en ti ahora?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Me has mentido desde el principio. No sobre todo, respondió él, y por primera vez desde que lo conocía, Sofía vio completa vulnerabilidad en sus ojos. No sobre lo que sentí cuando te conocí. No sobre mi admiración por tu talento y tu fuerza. Se acercó más, tomando sus manos entre las suyas. Te elegí porque eres brillante. Pero me quedé porque eres valiente en formas que yo nunca he sabido ser. El silencio entre ellos se cargó de electricidad. Alejandro estaba tan cerca que Sofía podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros, sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Eduardo y los demás no se detendrán, continuó él. Ahora que saben que estamos intentando modificar Nexus, harán lo imposible por detenernos. ¿Y qué propones que hagamos?, preguntó Sofía, sorprendiéndose a sí misma al incluirse en ese nosotros, a pesar de la traición recién descubierta. Completar lo que empezamos, pero más rápido. Alejandro se puso de pie, extendiendo su mano para ayudarla a levantarse. Terminar Nexus como un arma de verdad, no de control. Y luego soltar toda la información. Sofía se levantó sin tomar su mano, necesitando mantener cierta distancia física para pensar con claridad. Estás hablando de filtrar secretos corporativos y gubernamentales. Eso no es solo ilegal, es peligroso, completó él. Lo sé. Por eso te estoy dando la opción de retirarte ahora. Puedo garantizar tu seguridad y la de tu abuela si decides no seguir adelante. La oferta quedó suspendida entre ellos como un puente frágil sobre un abismo. Sofía miró a su alrededor, observando el espacio que una vez perteneció a la madre de Alejandro. Pinturas que hablaban de libertad, libros que cuestionaban el poder establecido, y tecnología diseñada para conectar, no para controlar. ¿Qué le pasó realmente a tu madre?, preguntó de repente, siguiendo una intuición. La expresión de Alejandro se ensombreció. La versión oficial es que murió en un accidente de avión. ¿Y la verdad?
La verdad es que estaba reuniendo evidencias sobre las operaciones ilegales de TechFuture. Su voz se quebró levemente. 3 días antes de presentar esa información a periodistas internacionales, su avión privado sufrió una falla catastrófica de sistemas. Sofía sintió que un escalofrío recorría su espalda. ¿Crees que tu padre? No lo sé con certeza, interrumpió Alejandro, el dolor evidente en su rostro. Pero encontré correspondencia encriptada que sugiere que estaba al tanto de sus actividades. Se acercó a un pequeño escritorio y extrajo una memoria USB de un compartimento secreto. Todo lo que mi madre descubrió está aquí, junto con lo que yo he añadido en estos meses. Información sobre contratos ilegales, manipulación de datos, sobornos a funcionarios de alto nivel en docenas de países. Extendió el dispositivo hacia Sofía. Este es el verdadero legado de TechFuture. La pregunta es, ¿qué hacemos con él? Sofía miró fijamente la pequeña unidad de almacenamiento que contenía suficiente información para destruir imperios corporativos y hacer tambalear gobiernos. Era una responsabilidad inimaginable. Si lo que dices es cierto, dijo finalmente, no podemos permitir que Nexus se complete según la visión original. Tomó la memoria USB, sintiendo su peso simbólico en la palma de su mano. Pero tampoco podemos simplemente liberar esta información sin considerar las consecuencias. Podría haber caos, vidas en peligro. Alejandro la observaba atentamente, como si estuviera evaluando algo crucial. ¿Qué propones entonces? Necesitamos aliados, respondió Sofía tras un momento de reflexión. Personas en posiciones de poder que puedan ayudar a canalizar esta información de manera estratégica. Periodistas confiables, organizaciones de derechos civiles, incluso políticos honestos si es que existen. Una sonrisa lenta se dibujó en el rostro de Alejandro. Como Carmen Valente. Y otros como ella, asintió Sofía. Un frente unido será más difícil de silenciar que voces aisladas. El teléfono de Alejandro vibró con urgencia. Era un mensaje de Gabriel, movimiento en las cámaras perimetrales. Vehículos no identificados aproximándose. Tenemos que irnos, dijo Alejandro, súbitamente alerta. Han encontrado este lugar. Sofía guardó la memoria USB en su pequeño bolso de fiesta mientras Alejandro se dirigía a una pared aparentemente sólida que, al presionar una secuencia en un panel oculto, reveló ser una puerta hacia un túnel iluminado tenuemente. Mi madre siempre fue precavida, explicó con una sonrisa tensa. Este pasaje conecta con el edificio contiguo. Mientras se adentraban en el estrecho corredor, Sofía sintió que cruzaba un umbral invisible, dejando atrás la vida que había conocido. Ya no era solo una programadora talentosa buscando su lugar en el mundo, ahora era una pieza clave en una conspiración que podría reconfigurar el equilibrio de poder global. Alejandro, llamó, deteniéndose un momento. Cuando él se volvió para mirarla, la determinación brillaba en sus ojos. Si vamos a hacer esto juntos, necesito tu palabra de que no habrá más mentiras. Completa honestidad de ahora en adelante. Él asintió solemnemente. Lo prometo. Bien, respondió ella, reanudando la marcha. Porque tengo un plan para Nexus que ni siquiera tu madre hubiera imaginado. A sus espaldas, los sonidos distantes de vehículos y voces masculinas confirmaban que la cuenta atrás había comenzado. No había vuelta atrás. En algún lugar de la ciudad, en un apartamento modesto donde doña Mercedes dormía bajo la vigilancia discreta de guardaespaldas profesionales, una fotografía antigua en un marco de plata brillaba bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana. En ella, 2 mujeres sonreían a la cámara, una era Elena Vega, la otra, una joven Mercedes Mendoza, décadas más joven pero inconfundible. Mi madre construyó esta red de pasajes cuando compró los edificios, explicó Alejandro en voz baja, como si temiera que las paredes pudieran escuchar. La llamaba su ruta de escape para días oscuros. ¿Siempre supo que necesitaría escapar?, preguntó Sofía, intentando mantener el equilibrio sobre sus tacones inadecuados para aquella superficie irregular. Elena Vega nunca confió completamente en el mundo que ayudó a construir, respondió él,
deteniéndose para ayudarla a superar un desnivel en el suelo. Decía que la tecnología es como el fuego, puede iluminar o consumir, dependiendo de quien controle la llama. El contacto de sus manos, breve pero intenso, envió una corriente eléctrica a través del cuerpo de Sofía. A pesar de la traición recién descubierta, a pesar de las mentiras y las manipulaciones, existía una conexión innegable entre ellos. Una conexión que trascendía lo profesional y se adentraba en terreno peligrosamente personal. Y ahora la llama está fuera de control, murmuró Sofía. No, corrigió Alejandro con firmeza en su voz. Ahora la llama está cambiando de manos. Llegaron a lo que parecía ser un callejón sin salida. Alejandro palpó la pared durante unos segundos hasta encontrar un mecanismo oculto. Con un crujido mecánico, parte del muro se desplazó revelando una puerta metálica con un panel de seguridad biométrica. Impresionante, comentó Sofía mientras observaba a Alejandro colocar su palma sobre el escáner. Tu madre no escatimó en precauciones. Elena sabía que la paranoia no es irracional cuando realmente hay personas persiguiéndote, respondió con una sonrisa amarga mientras la puerta se abría con un siseo hidráulico. Emergieron en lo que parecía ser el sótano de un edificio industrial reconvertido. A diferencia del refugio artístico que acababan de abandonar, este espacio estaba dominado por tecnología de vanguardia, servidores, pantallas múltiples y equipos de comunicación distribuidos con precisión militar. El verdadero estudio de mi madre, anunció Alejandro con una mezcla de orgullo y reverencia. Aquí es donde nació la idea original de Nexus. Sofía avanzó lentamente por la habitación, absorbiendo cada detalle. En las paredes, fotografías y recortes de prensa formaban una narrativa visual de décadas de desarrollo tecnológico, con anotaciones y conexiones trazadas entre ellos como una elaborada teoría conspirativa. ¿Tu padre sabía de este lugar? No, respondió Alejandro, activando los sistemas con secuencias rápidas de comandos. Este era el santuario privado de mi madre, donde trabajaba en proyectos que consideraba demasiado importantes para compartir con TechFuture. Las pantallas cobraron vida simultáneamente, mostrando feeds de cámaras de seguridad del edificio que acababan de abandonar. Sofía observó con una mezcla de fascinación y horror cómo hombres vestidos de negro registraban metódicamente el estudio, sus rostros ocultos tras máscaras tácticas. No son policías, señaló, reconociendo la precisión de sus movimientos. Seguridad privada de TechFuture, confirmó Alejandro. El equipo especial de Eduardo. Un mensaje apareció en una de las pantallas laterales, posición segura. Esperando instrucciones. Era